Ahí está. Para todos los participantes, este webinar se va a grabar y lo vamos a subir luego en las distintas páginas, tanto de Co-Construyendo, como también las otras páginas que tiene Roy Gutiérrez, que es colaborador también con esta presentación. Roy va a dar luego unos pequeños agradecimientos a las personas que han formado parte de colaborar con esta inquietud. También quería agradecer a la arquitecta Daniela Carrasco por ayudarnos con el flyer y sobre todo agradecer a Joaquín Ledesma, el ingeniero electromecánico Joaquín Ledesma, un joven ingeniero muy talentoso, muy inquieto, que está metido en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y sobre todo con tecnologías que finalmente son más internacionales y que muchas veces escapan o hay poca información a nivel Bolivia. Este webinar fue hecho con la finalidad de dar un poco más de información al respecto de la nueva reglamentación boliviana que acaba de salir. Quiere decir que está en pañales, existen todavía algunas limitaciones, algunos vacíos legales que se están rellenando poco a poco. De hecho, la pandemia, comentaba Joaquín que hizo que se frene un poco todo este proceso de ir completando lo que sería la reglamentación, ¿no? Para realmente poner en marcha este decreto supremo que tiene por bien fomentar el uso o la autogeneración de energía eléctrica, obviamente a través de las fuentes renovables, y que esta función realmente, si uno puede exceder el uso, digamos, exceder la demanda interna, pueda uno venderla de alguna manera, entre comillas, porque luego ya vamos a ver los pormenores, a la red eléctrica nacional, al sistema integrado, ¿no? Valga la pena aclarar, quizás a las personas que no sean muy técnicas, no es un webinar plenamente técnico, ¿ya? Va a ser un webinar más informativo, de información general, por lo cual pueden, por favor, ir poniendo algunas preguntas que vamos a seleccionarlas y al final de la charla de Joaquín la vamos a exponer idealmente en grupos que se puedan asociar entre sí. Un poquito como dar un pantallazo, cuando uno genera electricidad, sobre todo a partir de paneles solares, que viene a ser la propuesta o la alternativa para generación de energía eléctrica más extendida, si se puede decir, en el uso, en la que se va haciendo más económica y más fiable, tiene un gran punto digamos, llamémosle de elemento bueno, un talón de Aquiles, vamos a llamarlo, que es el no poder almacenar la energía, ¿no? Ese es el gran problema. Porque almacenar la energía, que se puede hacer a través de baterías, es el gasto más grande que hay en un sistema de energía a través del sol. ¿Por qué? Porque el sol no hay de noche y si quieres tener energía de noche, pues tienes que tener baterías y las baterías son el gasto mayor a todo este sistema. Los paneles solares son cada vez más eficientes, más económicos y las baterías, pese a que también van siendo más eficientes, más potentes, significa el coste mayor de todo el sistema. Con lo cual, con la reglamentación, más o menos funciona de que el exceso de energía que podría generar durante las horas de sol, podría revertirlo a la red y en la noche retomarlo, con lo cual más o menos, digamos, como que te guardan la energía, ¿no? No funciona así, pero bueno, en esencia ese es un concepto a grandes rasgos que se puede manejar.
Yo no soy experto en este tema, por lo cual voy a estar muy interesado también en esta charla. Es decir, yo también me voy a nutrir de la información y probablemente haga mis preguntas. Eh, Así que, bueno, doy el paso a Roy Gutiérrez, que va a dar algunos agradecimientos previos, y luego estamos contigo, Joaquín. Muchas gracias a todas las personas que están presentes en esta iniciativa. Adelante, Roy. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Cristian. Joaquín, agradecidísimo contigo, realmente. Nada, agradecer primeramente a todos los participantes, a toda la gente que ha tomado interés, ¿no?, en esto que es, en lo que venimos nosotros promocionando, y que es la sustentabilidad, ¿no?, de la tecnología para hacer más efectiva la sostenibilidad de los recursos, de la energía. Bueno, nosotros como Fundación Ciudades y Pueblos Sustentables estamos ahí trabajando con Cristian, con Joaquín en algunos proyectos que pronto vamos a comentarles, y sobre todo en difundir estas cosas, ¿no? Agradecidísimo con la gente, sobre todo de Fluye Energía, que es una consultora que se dedica sobre todas estas cosas, a RAE Santa Cruz, a Talento Humano desde México, que es una consultora, bueno, de capacitación, a ARA, que también es un grupo de neuroeducadores, al licenciado Rocha, entonces, y también a la gente de, se llama Educando para la Vida, que es otro grupo también de docentes universitarios a nivel Latinoamérica que están apoyando en la difusión de neuroeducación, educación y todo lo que tenga que ver con la mejora, pues, continua del ser humano, ¿no? Nada, agradecidísimos, vamos a estar nosotros muy atentos y expectantes a esto. Aquí nosotros también estamos en pañales con esto, y bueno, te dejamos ahí la sala para ti. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Muy bien. Bueno, Perfectamente, Joaquín. ok, gracias, arquitecto. Muy agradecido por la presentación, además de la invitación. Para mí va a ser todo un gusto estar esta noche con todos ustedes presentes para explorar un poco más sobre lo que es esto de la generación distribuida, las instalaciones solares, todo lo que significa, ¿no? O sea, yo sé que llama la atención, es interesante, pero puede ser que no logremos comprenderlo totalmente o no nos lo explican como para que lo entendamos, así que dentro de ese marco, dentro de ese enfoque, he tomado la decisión que esta noche no lo vamos a hacer un webinar tan técnico, con tanta palabrería técnica, como usualmente lo haríamos los ingenieros, ¿no? Todo en el afán de que sea un evento de conversación y informativo para saciar lo que serían dudas en rasgos generales y se pueda conocer un poco más del tema de la generación distribuida, como muchas otras cosas, y lo que implica también para nuestro país. Bien, dentro de ello, primeramente, permítanme, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Positivo, se ve claramente. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a explorar la reglamentación boliviana para vender electricidad, la cual es autogenerada y que se inyecta a la red pública, y cómo se va a redistribuir la misma. Ya sé que el título es larguísimo, o sea, partiendo de ahí puede ser que tengamos algunos problemas, pero es importante entender algunos aspectos también en el marco legal que vamos a tratar de pasárselos a ustedes esta noche para comprender, o sea, todo lo que implica esto. No, lastimosamente, no es solamente colocar un panel solar, conectarte a la red y listo, se acabó el mambo. No, tristemente implica muchas cosas y sobre todo una regulación y todos términos legales que es necesario que comprendamos cómo funciona para poder llevar adelante todos estos temas. ¿Bien? Ok. Bueno, como les decía, esto es más un evento, no se trata tanto de que yo hable frente a ustedes toda la noche y que estén ahí sencillamente escuchándome, no, esto es un elemento de comunicación, ¿no? Es un espacio de comunicación donde vamos a compartir criterios, vamos a compartir también preguntas, consultas, así que por favor siéntanse en total libertad de usar la cajita de chat cuando ustedes quieran lanzar alguna pregunta, alguna duda, y Cristian y Roy van a estar atentos para poder llevar adelante esas dudas y las vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Bien. Entonces, a mí siempre me gusta comenzar con esta diapositiva. Es que también es necesario que comprendamos qué está pasando, ¿no?, a nivel mundial, antes siquiera de entrar a por qué es importante que aquí en Santa Cruz, yo estoy aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por qué es importante que aquí en Santa Cruz o en cualquier departamento del país o en el mismo Bolivia
estemos también enfocándonos en un uso eficiente a través de otros tipos de generación, otros tipos de fuentes de energía. Ocurre, y esto me llamó bastante la atención cuando lo vi en su momento, que solamente en el tema residencial, estamos hablando de un 36% del consumo de los edificios. Esto es un estudio de 2018, es de los más fuertes que tenemos al momento, actualizados, ¿no? Tenemos un 36% de consumo de energía solamente hablando en edificio y todo lo que conlleva, ¿no? Como pueden ver aquí en la torta, tenemos un 22% en el tema residencial, un 8% en tema no residencial y todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, un 6%. Y además aquí podemos apreciar otras industrias, 32%. Pero ¿por qué hago enfoque este tema del consumo de edificios? Porque la generación distribuida está más abocada o el objetivo que tiene en base a las reglamentaciones es enfocarse más en los pequeños consumos, como vienen a ser de los domicilios, de las casas, y de los sistemas aislados, que vienen a ser aquellos que están en áreas rurales y están alejados de lo que sería el sistema integrado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa dentro de Bolivia? De acuerdo a la AETN, que vamos a escuchar bastante de lo que es AETN, la Autoridad de Electricidad y demás cuestiones dentro de Bolivia, en Bolivia tenemos un consumo del 39% en el ámbito residencial. Sí, fíjense que no estamos tan lejos de cómo se pinta el tema a nivel, bueno, tengo un micrófono abierto, permítanme, lo voy a cerrar, ya. ¿Listo? Ok. Entonces les decía, tenemos un 39% de consumo de energía eléctrica aquí en Bolivia, bien, todo en el ámbito residencial. De estos temas del consumo eléctrico, Santa Cruz es el que agrupa más, más del consumo. En días de calor o en temporadas de calor, inclusive solamente en Santa Cruz, el 60%, hay registros de 50, 60% de consumo de energía, más de la mitad de la energía que el país demanda, ¿no? Entonces son datos bastante interesantes que me permitan, ¿no? Colocar un poco los pies en la tierra para poder comprender a dónde voy o a dónde vamos con este objetivo de la generación distribuida. Y bueno, ¿qué pasa con la matriz de electricidad? Bien, a ver, esta matriz de electricidad es básicamente, miren, a través del gas natural, todo esto es gas natural, a través de la hidroenergía, a través del tema del azúcar y derivados, de otras primarias y del diésel oil, todo esto genera electricidad dentro de Bolivia. Y de aquí se distribuye de tal forma, y de esta, que es la fuente, llega hasta el final y me dice, mira, en residencial tengo 42%. Bien, esta es otra fuente, ¿no? Entonces no estamos, las dos fuentes están por ahí, 39, 42%. Vamos bien, ¿ok? Ahora, en esta matriz de electricidad tenemos que observar y nos debería llamar la atención cuáles son las fuentes primarias de producción de electricidad. Tenemos el gas natural a través de centrales eléctricas, lo que serían las centrales termoeléctricas. Tenemos también el tema de las hidráulicas, de la hidroenergía. También tenemos caña de azúcar y derivados. Y aquí donde dice otras primarias, no sé si lo ven, está muy, muy pequeño, bastante pequeñito. Aquí entra todo lo que tiene que ver con energía solar, eólica y la geotermal, ¿no? Cuando hablamos de tierra. Esto es de hace unos 3 años, 2019. Aún no teníamos algunas nuevas plantas que ya se han inaugurado. Inclusive este año tenemos algunas como las de la de Warnes, si no me equivoco, la de Montero, que son fuentes de energía eólica, y tenemos otras, si no me equivoco, el Salar de Uyuni, un parque solar enorme, que no están contempladas en esta matriz de electricidad porque esta es del 2019, pero podemos apreciar, miren, la variación es bastante grande en lo que respecta a las fuentes de gas natural. O sea, básicamente dependemos del gas para energizarnos y para tener energía, y todo lo demás ocupa un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener presente este tema? Porque, como les acabo de mencionar, el gas es determinante para toda la matriz de electricidad y para todo el tema energético dentro del país. Si en algún momento dado nos quedamos sin gas, imagínense que mañana pase cualquier cosa y nos quedamos sin gas, Bolivia no funciona. Nos quedamos muertos, quietos, no hay nada que se pueda hacer. Entonces es necesario ir a una transición energética, o sea, pasarnos del gas natural, que somos dependientes de ella, hacia otras fuentes de energía para no depender tanto del gas natural y eventualmente que esta torta o este diagrama de Sankey, que así se llama este diagrama, vaya disminuyendo y vayan aumentando tal vez otros tipos de energías, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en la energía solar.
Y bueno, ahora sí llegamos al tema. Generación distribuida. Básicamente, ¿qué es la generación distribuida? Es aquella que contribuye a la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, las cuales deben estar conectados a la red de distribución de energía eléctrica en puntos cercanos al consumo. Aquí, si bien la palabra dice energía eléctrica por medio de fuentes renovables, fíjense la frase, cuando nosotros hablamos de fuentes renovables, estamos hablando en términos grandes del sol y del aire. Entonces podríamos hablar de que puedan ser fuentes solares y fuentes eólicas. Sin embargo, lo eólico para una casa es inviable técnicamente y económicamente hablando, y lo solar, gracias a estas propuestas que se están viniendo y además al avance de la tecnología, se vuelve cada vez más viable, siendo las tasas de retornos en muchos menos años a lo que era anteriormente. Por lo tanto, aunque la frase diga fuentes de energías renovables, el enfoque de este decreto supremo de generación distribuida está dado para energía solar. Ese es el enfoque principal, para energía solar. Bien. Aunque diga fuentes alternativas, que me parece excelente que la base diga fuentes alternativas y no se esté cerrado, de momento el enfoque es hacia la energía solar. Muy bien. Entonces aquí hay un montón de texto que no se preocupen, no lo voy a leer esta noche. Esto es claro, sí, Eric, existe la mini generación eólica, pero no es tan viable como colocar una generación solar, ¿no? Entonces, es justamente, estoy explicando esa parte. Entonces, como les decía, aquí hay bastante texto que está bastante interesante, que más adelante los que estén interesados van a tener la presentación y lo pueden leer, ¿sí? A mí me gustó bastante esta imagen, porque podemos apreciar cómo en comunidades rurales, esta es una del altiplano, tenemos un panel solar, ¿no? Entonces este panelcito solar está funcionando de maravilla, tal vez dándoles luz y electricidad a esta pequeña casa, ¿no? En el área rural. Entonces, antes del decreto supremo, solamente tal vez podíamos apreciar configuraciones de esta clase. Un panel solar para una pequeña casita del área rural, que debe ser un campo bastante grande donde se dedican a la agricultura, pero hoy en día nada evita que el dueño de estos campos, ¿no? La persona que está acá, se coloque 2 o 3 paneles solares más, y si tiene excedentes, le devuelva a la red. Yo estoy generando a través del panel solar una electricidad, una cantidad de energía suficiente para mi casa. Entonces, como esa energía es suficiente para mi casa, gracias a los otros 2 paneles solares que estoy colocando, estoy generando de más. O sea, mi casa ya está cubierta, estoy generando más energía de la que necesito. Entonces, antes del decreto supremo, el haber hecho eso era energía perdida, porque colocarlo en baterías es demasiado costoso, muy caro, entonces no era viable. Entonces, gracias ahora al decreto supremo, esa energía excedente, se llama energía excedente, ¿no? Porque está excediendo lo que yo necesito, puedo devolverlo a la red, de alguna manera, puedo devolverlo a la red y que la distribuidora me vaya colocando en una, vamos a llamarlo de esta forma para que se entienda, no es el término, en una cartera, bien, así como un crédito de banco. O sea, básicamente, bueno, tú me estás entregando tanto, entonces yo voy a hacer un cálculo y esto es lo que tú tienes. Digamos que el próximo mes pura lluvia, no hubo sol. Entonces yo necesité sacar energía de la red. Entonces, como yo tengo en mi cuenta, en mi cartera de la distribuidora, entonces me van descontando de ahí. Bien, entonces, un pequeño ejemplo de lo que sería básicamente cómo funciona la generación distribuida. Bien. Vamos entonces. Funcionamiento de la generación distribuida. A partir de aquí vamos a ver GD, un término que se va a hacer muy habitual para todos los que estemos involucrados de alguna manera en estos proyectos. GD viene a ser generación distribuida. Bien, como dice aquí la grafiquita que está bastante interesante, la energía debe ser generada o salir de fuentes renovables, ¿no? Como dice solar, eólica, biomasa, mini hidro. Luego, en la industria, comercio, residencia, la electricidad generada puede ser consumida y el excedente, o sea, si yo ya estoy cubierto y tengo exceso, puede ser derivado. ¿Derivado a dónde? A la red. Bien, cuando yo hablo de red, estoy hablando de la red de distribución eléctrica que viene a ser regulada, trabajada y sobre todo sustentada por las diferentes distribuidoras. En el caso de Santa Cruz, la Cooperativa Rural de Electrificación, o CRE.
Bien, CRE es la que se encarga de todo el tema de la red. Bien, entonces, si yo tengo excedente, yo le puedo dar, voy a decir CRE porque yo vivo en Santa Cruz, entonces va a ser tal vez más cómodo para muchos el que utilice esa palabra. Entonces, yo le puedo devolver a la CRE a través de un medidor que se denomina medidor bidireccional. No es igual al medidor que yo tengo en este momento en mi domicilio, ¿sí? Ese medidor es de una sola dirección. Imagínense la electricidad como el agua, está viajando solamente en una dirección. Ahora, en este tema de la generación distribuida, imaginemos que tenemos dos vías, una de entrada y una de salida. Entonces, si yo tengo demasiado aquí, va a entrar a la red, va a salir de mi casa y va a entrar a la red, entonces va a parar el paso de la red y va a entrar a lo que sería la red de CRE, y obviamente ellos van a hacer su cálculo y van a ir colocando en la cartera. Y como dice en el punto 4, los excedentes del autoconsumo serán inyectados, se van a ver reflejados en la cuenta de electricidad. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de una generación distribuida? Que hayan meses, ¿sí?, en que yo no le pague absolutamente nada al distribuidor referido al consumo. Siempre va a haber el pago de mantenimientos básicos, ¿no? Hay una tarifa fija que eso siempre se va a pagar, no sé, 5, 10, 15 bolivianos, 35, y el tema del alumbrado público y la basura, eso siempre se va a pagar, ¿sí? No es mucho. Pero por el tema del consumo, el objetivo es que hayan meses en que yo no pague nada por la energía eléctrica. Y otros meses que gracias a todo lo que yo logré ahorrar con la red, también no pague nada, aunque yo no haya generado nada de energía eléctrica en ese mes. ¿Bien? Porque el gran problema de las energías renovables es que son dependientes de terceros en los cuales nosotros no podemos controlar. Nosotros no controlamos el sol, el clima, y tampoco controlamos el viento. Entonces puede ser que hayan meses en que esté nublado, haya mucha lluvia, no haya mucho viento, entonces son factores externos los cuales nosotros no controlamos, por lo tanto, eso hace complicado en ocasiones el tema de las energías renovables, ¿no? Continúo. Pero bueno, ¿cómo opera la generación distribuida? Aquí tenemos tres casos que vienen a ser los más habituales y los más interesantes. Por favor, síganme aquí en las pequeñas grafiquitas. Tenemos lo que sería un panel solar, ¿bien? Aquí tenemos el medidor bidireccional y este poste que representa la red, ¿bien? Bueno, ¿cuál sería el caso 1? Cuando tengo energía solar excesiva. El excedente de energía no se consume y se deriva a la red eléctrica. Ese viene a ser el caso 1. Ese es el caso ideal, ¿no? Ese es el caso bonito, eso es lo que yo quiero lograr, que genere tanto gracias al sol que le devuelva a la red de CRE. ¿Bien? Ok, ahora tenemos un caso 2, ¿bien? El consumo de la generación distribuida de la red de distribución. El caso 2, tengo solar y más red eléctrica, ¿ok? La energía solar cubre el consumo solo en parte, el resto se toma de la red eléctrica. Esto, digamos, es el segundo caso, es lo que usualmente son los planteamientos más habituales a la hora de tener un sistema fotovoltaico, sobre todo para grandes empresas, sobre todo para edificios grandes. Se coloca una instalación solar fotovoltaica en un edificio y no se espera realmente que esa instalación solar fotovoltaica cubra toda la demanda. La demanda viene a ser cuánta energía yo necesito, ¿bien? Entonces no cubre realmente toda la demanda. Y obviamente uno hace esos planes, va a cubrir del 5%, 10%, 15, 20, depende del estudio, el análisis, la cantidad de paneles. Realmente no se espera que cubra toda la demanda. Entonces, esto es lo que vemos habitualmente, ¿bien? Tenemos una parte de la energía del edificio o de la casa, está siendo administrada o alimentada por lo que es el sol, gracias a la instalación solar fotovoltaica, y otra gran parte gracias a la red. Ahora, con el tema de la generación distribuida, en los días en que yo no tenga el caso 1, puedo utilizar el caso 2 sin problemas. Bien, entonces, la idea de la generación distribuida es que, bueno, el caso 1, bien, hermoso. Y cuando tenga el caso 2, voy a tener una alimentación por parte de la red cuando a mí me falte energía eléctrica, ¿no? Entonces voy a tener una energía compartida. Y bueno, el caso número 3, la red eléctrica en la noche. ¿Qué ocurre en las noches? Bueno, en la noche no hay sol, por lo tanto, no tengo nada de generación, a menos que coloque baterías, pero ya hemos conversado sobre eso, colocar baterías es muy caro y realmente puede ser que no te convenga a la larga a tu proyecto de instalación solar fotovoltaica. Entonces, en las noches no tienes generación de solar fotovoltaica.
Por lo tanto, solamente le vas a pedir y vas a consumir de la red eléctrica en este caso, ¿no? Ahora, con el decreto supremo, la idea es que en las noches, cuando yo no esté dándole nada a la red, gracias a lo que ahorré en mi carterita, ¿no? En mi cuenta de la red, eso se supla, ¿no? Eso es como que queda ahí. Bueno, entonces yo te di harto de día, de noche yo te pido, pero págalo con lo que yo te di de día. ¿Qué te parece? Entonces, ese es el fin de la generación distribuida. Bien, todo esto ha sido aprobado mediante un decreto supremo, el famoso decreto supremo 4477, ¿bien? Y básicamente clasifica, al menos hasta este punto en este decreto, clasifica de acuerdo a 3 rangos de lo que sería de potencia instalada. Cuando hablamos de nanogeneración distribuida, son potencias menores a 10 kilovatios. Cuando hablamos de microgeneración distribuida, son potencias entre 10 a 50 kilovatios. Y ahora, cuando hablamos de mini generación distribuida, estamos entre 50 a 350 kilovatios. Para que se den una idea, esto viene a ser una casa pequeña, un departamento pequeño. Esto ya es una casa bastante grande, ¿sí? Puede ser 2 o 3 plantas con aires acondicionados y bastantes cosas. Algunos edificios multifamiliares también, ¿ok? Y esto ya vienen a ser palabras mayores, ¿no? No sé, un hotel, un edificio bastante grande, una torre, ¿sí? Simplemente para darnos idea. Puede, obviamente, de acuerdo al lugar, puede variar, pero es simplemente para que podamos tenerlo un poco más presente. Bueno, y luego van a aparecer lo que serían nuevas definiciones que nos van a ir acompañando en todo este proceso. Distribuidor seguramente ya es algo que todos conocían, que viene a ser en este caso, como el ejemplo que les di, la CRE. Lo que sería la energía inyectada, que eso viene a ser la energía que yo inyecto a la red. El ente regulador, que es la empresa o el ente que se encarga de regular todos estos temas, que en este caso es la AETN. El tema de generación distribuida, que es todo lo que acabo de explicar. El generador distribuido, que viene a ser básicamente yo, como dueño del lugar. La red de distribución, que viene a ser toda la red, con la generación distribuida incluida. Redistribución, que viene a ser lo que yo inyecto a la red, y el operador eléctrico. ¿Bien? Bueno, aquí hay más extraído de lo que serían los decretos supremos, de las reglamentaciones, y bueno, me voy a enfocar en esto que está de color rojo, que dice: la retribución por la actividad de generación distribuida. Bien, el ente regulador del sector eléctrico establecerá un mecanismo de retribución por la energía considerando los siguientes criterios. ¿Cómo se desarrolla el mercado eléctrico? Esto no es solamente depende del tema del país, sino que afectan también temas internacionales. Las categorías de consumo. Bueno, seguramente ustedes sabrán, y si no saben, no hay ningún problema, existen diferentes categorías de consumo: pequeña demanda, mediana demanda, gran demanda, todo en función del tipo de actividad y además de cuánto es la potencia y cuánto es la demanda del edificio en sí, ¿no? Una casa, por ejemplo, es pequeña demanda. Si ustedes quieren un hotel, puede llegar a ser mediana demanda, y algo de la industria, ¿no? Que consume bastante energía eléctrica, eso ya es gran demanda, ¿no? La energía consumida por el generador distribuido, o sea, ¿cuánto consumo yo? Que tengo mi instalación solar fotovoltaica aquí en mi casa, que es con generación distribuida, y además la energía inyectada a la red de distribución. Estas 4 variables son las que van a inferir en lo que sería cuánto va a ser lo que yo voy a ganar al inyectar a la red. O sea, esto va a cambiar en el tiempo. Eso es algo que tenemos que tener claro. De acuerdo a muchos factores, ese precio va a ir variando, va a ir cambiando. No va a ser lo mismo, por ejemplo, generar e inyectar a la red en 2022 que en 2030. Hay 4 variables muy interesantes, las cuales van a regular eso. La B puede ser algo fijo en el tiempo, no hay ningún problema. La C depende de muchas cosas. La D depende directamente de la C. Y la A, pues bueno, depende del mundo. El año pasado tuvimos una pandemia y nadie lo esperaba. Entonces son cosas que van a estar presentes en todo este tema de la retribución. Y bueno, ¿cuál viene a ser el procedimiento? Básicamente el procedimiento se trata de establecer un mecanismo con el cual se pueda establecer una redistribución de la energía eléctrica inyectada a la red de distribución de acuerdo al tipo de actividad de la generación. Parecen trabalenguas, no se preocupen. Básicamente, el decreto supremo, ¿qué hizo? Dijo, bueno, el que se encarga de regular la electricidad en Bolivia, por favor, direccione todo este tema y saque reglamentaciones, no leyes, ¿bien? Saque una reglamentación
para poder hacer efectivo esto y llevarlo adelante. Ellos no pueden decir que no, lo están haciendo desde que comenzó el tema del decreto supremo y están trabajando en ello. O sea, básicamente el decreto supremo los obligó a realizar este tipo de trabajo. Voy a adelantar una pregunta. ¿Por qué no se hizo esto antes? Por un tema técnico. Hacer este tipo de temas de generación distribuida es muy complicado para una red que no fue concebida para eso. O sea, la red eléctrica que nosotros tenemos en Bolivia no fue concebida para un tema de generación distribuida. Y dudo mucho que haya habido una red en el mundo que haya pensado en temas de generación distribuida desde la concepción. ¿Se puede adaptar? Sí, se puede adaptar. Cuesta bastante. No solamente en términos económicos, sino técnicamente hablando. Antes estaba totalmente prohibido realizar este tipo de cosas y no era porque la CRE o ENDE o el distribuidor no querían tener competencia, no querían perder dinero, no, la verdad que no tiene nada que ver. Bueno, yo como entendido de la materia entiendo los motivos. Si uno intentaba inyectar energía eléctrica a la red, digamos que yo, bueno, esto es instalación solar, voy a meterla a la red porque quiero, podía generar muchos problemas a la red. Hay algo que se denominan armónicos, que es básicamente suciedad de la energía eléctrica, para que nos entendamos, y si uno no filtra bien esa energía eléctrica, podías quemar el transformador de tu barrio, por ejemplo. Si tú quemas el transformador de tu barrio, aparte que cuesta un dineral, dejas a todo un barrio sin energía eléctrica. Entonces, había muchas complicaciones técnicas las cuales nos impedían llevar adelante esto. Pero ahora, con el decreto supremo, y como obligaron al ente regulador a realizar esto, y por ende también a lo que serían las distribuidoras, tienen que adaptarse técnicamente para poder llevar adelante esto, y se va a llevar adelante. Esto es un hecho, esto se va a dar, no hay manera en que no se dé ya dentro del país. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hay casos de éxito en otros países. España, por ejemplo, fue uno de los pioneros en este tema, la verdad que le dieron bastante fuerte desde hace muchos años. Entonces, dentro de la ingeniería, en ocasiones nosotros tenemos un dicho, no hay que inventar la pólvora, simplemente hay que estudiar las bases y adaptarlas a nuestro medio de la mejor manera posible. Y eso es lo que se está haciendo. Y hay los casos de éxito que ya funcionan, entonces se está tomando los casos de éxito para adaptarlo a nuestra red. Y no crean que por ese hecho se hace un mal trabajo, no, al contrario, realmente el nivel de ingeniería de nuestro país es grande. Hay un muy buen nivel de ingeniería dentro de nuestro país. Bien, entonces todo ese tipo de cosas se está llevando adelante de la mejor manera posible con personal que está totalmente calificado para esos temas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, sigamos. ¿Cuáles son los grupos de incentivo? ¿Y a qué me refiero con grupos de incentivo? O sea, ¿a quién se quiere apuntar? ¿A quién se quisiera ir? Como les decía anteriormente, sobre todo, o sea, lo que se propone o por lo que se propuso esto es que se beneficie o que se incentive sobre todo a categorías domiciliarias pequeñas, con consumos de hasta 500 kilovatios. Por dar otro ejemplo, una casa aquí en Santa Cruz, una familia de 5 personas, aproximadamente consume 500 kilovatios, teniendo aire acondicionado y bastantes equipos, ¿no? Y además a los usuarios en sistemas aislados. ¿Cuáles son los usuarios de sistemas aislados? Personas del área rural que no están conectadas a la red. Bien. ¿Cuál va a ser la forma de redistribución? En los grupos de incentivos, básicamente el importe por energía se va a obtener de acuerdo a la diferencia entre lo que yo consuma y lo que le está entregando, y lo que habíamos visto anteriormente. ¿Qué va a pasar con las otras categorías? O sea, mediana demanda, gran demanda y lo que les había explicado anteriormente. Bueno, por el momento no hay nada reglamentado en sí para esto. Esto está simplemente en papel a grandes rasgos. Esto ya está bastante trabajado de los consumos de hasta 500 kilovatios. Esto aún no, y se entiende por la cantidad de temas técnicos que hay que ver. Pero básicamente nos dice la reglamentación que el importe por energía se va a obtener de acuerdo a la diferencia que va a existir entre la energía consumida, que va a estar valorizada por la red, y la energía inyectada valorizada. Estos valores de valor, esto que está en negrita de valorizada, hace hincapié directamente en las variables que les expliqué anteriormente. Bien, entonces se lo voy a dejar esto, así lo pueden leer más adelante. Todo esto ha sido extraído de las reglamentaciones, de los decretos, entonces ya lo pueden estudiar. Es como que un resumen, ¿no? Bueno, aquí igual lo mismo que acabo de explicar, esto para aquella persona que quisiera leer un poco más. Y bueno, esto lo saqué como script directamente para que lo vean que viene de la reglamentación. En el punto número 5 me dice, retribución por la energía inyectada. La facturación mensual al consumidor será efectuada de acuerdo a esta siguiente fórmula. Les prometo que es la única fórmula que vemos en la presentación.
básicamente, el importe por energía en bolivianos, o sea, lo que yo voy a ganar, va a ser igual a la energía consumida, energía que yo consuma, por los cargos de tarifa de la energía de acuerdo a la estructura tarifaria en bolivianos por kilovatio hora. Esto básicamente determinado por el distribuidor y la autoridad de electricidad, menos la energía inyectada en kilovatios hora, o sea, la energía que yo le doy a la red, por el precio de la energía inyectada en bolivianos por kilovatio hora. Este precio de energía inyectada en bolivianos por kilovatio hora va a depender de las variables que les expliqué anteriormente. Esto depende de la distribuidora y esto va a depender de las variables que les expliqué anteriormente. Entonces, básicamente sería lo que yo consuma menos lo que yo inyecto por unas variables, unos parámetros. O sea, la fórmula se ve fácil, y es fácil en sí, o sea, es fácil de determinar. El problema son estas dos: los cargos tarifarios y el precio de energía inyectada en bolivianos. O sea, yo no puedo decirles, ¿saben qué? El precio de energía inyectada en bolivianos va a ser este y se va a mantener. No, no tengo manera de hacerlo. O sea, yo no tengo manera de decirles esto va a ser así y así se va a quedar. Eso constantemente tengo que estar viéndolo, actualizándome, estar en el tema y estar a la mano con esa información para poder llegar a hacer lo que sería una simulación, si ustedes quieren, un análisis, y poder dar una proyección a futuro bastante certera. Porque obviamente esta va a ser la fórmula que van a ir manejando ellos y voy a ver cada mes a mes. Claro, eso cuando ya esté funcionando. Pero si yo quisiera valorizar el poder llevar adelante este proyecto, pues debería tener presente este tema, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas? Bueno, los he mencionado desde el principio: el ente regulador, que es la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, que básicamente se encarga de regular todo el tema de la electricidad en Bolivia. Tenemos los distribuidores, por ejemplo, CRE, el FEC, de La Paz, y también tenemos lo que sería el tema de ENDE y de la generación, ¿no? Y además estamos involucrados directamente las personas que son los dueños de los proyectos que quisieran llevar adelante esto, bastante tema legal también, que eso directamente va a estar relacionado hacia los ingenieros o los técnicos que van a llevar adelante todos estos proyectos para que puedan ser aprovechados por las diferentes personas. Bien, entonces, y bueno, antes de ir al siguiente punto, ¿por qué hice mención específica de ingenieros y de técnicos? Porque dentro de la reglamentación, para poder llevar adelante estos temas de la generación distribuida, les encargaron a los distribuidores el poder emitir y entrenar personal externo o de la misma empresa para realizar, uno, la fiscalización de instalaciones. Ahora, si yo, como empresario particular o consultor independiente, quisiera llevar adelante un proyecto, también tengo que contar con el certificado emitido por el ente regulador. Vamos a poner un ejemplo. Usted, arquitecto, quiere hacer un proyecto de esta clase en su proyecto, en el proyecto que está llevando adelante. Puede contratar a cualquier ingeniero, cualquier técnico, o usted también, si tiene los conocimientos, con toda confianza puede llevar adelante el diseño y plantearlo. Ahora, si usted quiere construirlo, para construirlo tiene que contratar sí o sí a alguien, a un ingeniero o un técnico, ya sea persona natural jurídica, o sea, el profesional en sí, o la empresa que tenga el permiso expedito por lo que sería el ente y además el distribuidor. O sea, eso es algo de la reglamentación, ¿sí? O sea, no puede construirlo con cualquier persona. Tiene que ser, para esta aplicación, ¿no? Tiene que ser necesariamente por alguien que cuente con esas certificaciones. ¿Bien? Entonces, usted lo lleva adelante con esa persona, con esa empresa, construye su instalación solar en su proyecto y una persona o una empresa dependiente o mandada por el distribuidor va a ir a fiscalizar la instalación eléctrica antes de inyectarla a la red. O sea, son dos tiempos y dos protagonistas principales en el tema de la instalación solar. Viene a ser el profesional o la empresa que se va a encargar de hacer la instalación, de construirlo junto a usted, arquitecto, y el instalador o fiscalizador, que va a venir, perdón, el fiscalizador o auditor, que va a venir de parte de la distribuidora, que ese es totalmente ajeno al proyecto. Ese viene, dice, a ver, todo cumple, sí, todo ok, bueno, check, ya lo puedes conectar a la red. ¿Sí? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta.
porque obviamente yo estoy seguro, ya lo he visto, hay varias empresas ya de índole solar que están llevando adelante proyectos muy buenos. Tenemos una buena escuelita de ingenieros en el tema solar, más bien. Antes eran los pioneros porque como que la gente no quería, estaba muy reacia, este tipo de cosas. Más bien, gracias a que ellos realmente se animaron, apostaron por esto, el día de hoy ya cuentan con bastante experiencia, ¿no? Entonces, hay las personas, hay los profesionales. Simplemente es hacer un trámite y llevarlo adelante. En mi caso particular, por ejemplo, yo aplico, yo tengo los conocimientos, yo lo puedo sacar. Entonces, todas estas cosas vienen dentro de la regulación. Y esto es importante para que usted, proyectista, constructor, lo tome en cuenta más adelante. Bien, tiene que buscar estas personas que cuenten con esas acreditaciones, certificaciones demandadas y dadas por Bolivia si quiere llevar adelante este proceso. Bien. Y bueno, ¿cuál es el fin de todo esto? Básicamente eficiencia energética. Tener un correcto aprovechamiento de nuestros recursos energéticos. ¿Ok? Eso es lo que nosotros aspiramos. Además, que tiene un plus adicional. Bien, entonces yo también soy pregonero de lo que es la sustentabilidad. Y a mí me gusta hablar de, bueno, se dice mucho de edificios amigables, casas amigables, aplicaciones amigables, ¿no? Pero lastimosamente, decir mi proyecto es amigable, mi proyecto es sustentable, no lo hace sustentable ni amigable. Realmente tenemos que tener una manera de respaldar el hecho de decir, mira, mi edificio es amigable. Porque si no, directamente estás cayendo en lo que sería el greenwashing, que es mentir, si tú quieres, porque realmente no hay nada que sustente eso, ¿no? Entonces, el tema de la generación distribuida, directamente por estar utilizando energía solar, instalaciones solares, ya estás dentro de lo que sería amigable, porque estás consumiendo menos energía eléctrica que viene desde el gas, que es bastante emisor de emisiones de CO2, y te puede ayudar o colaborar en tu proceso de certificación sostenible o directamente si tú quieres que tu proyecto sea sustentable o ecológico y demás, ya colabora, ¿no? Ya suma. Entonces, volviendo al tema de la sustentabilidad, tenemos certificaciones como LEED, EDGE, WELL, Passive House, sobre todo LEED, EDGE y Passive House, que sí apunta mucho al tema de las energías renovables, que son importantes a tomar en cuenta. Y bueno, y esto está bien, que hay que verlo, ahorrar energía, ahorrar emisiones de CO2, ahorrar dinero, ¿bien? Porque al final, cuando uno habla de estos temas, lo que manda que va a ser el dinero. ¿Y en cuánto tiempo va a retornar el dinero si yo hago ese tipo de aplicaciones, no? Entonces nos enfocamos en la eficiencia energética, evitamos a toda costa el llenarnos la boca de palabras para evitar el greenwashing, tratemos de utilizar cosas que ya existen como las certificaciones sustentables, ¿bien? Y apuntemos también y hay que darle al ahorro, ¿no? Bien. Entonces estos son algunos ejemplos de facturas que les quise mostrar. ¿Sí? Nada relevante, no se preocupen. Y cómo los consumos, fíjense, esto por ejemplo es un edificio bastante grande, ¿no? No puedo mencionarlo por temas de confidencialidad, pero fíjense, por si algunos de ustedes nunca han visto una factura de una gran demanda, miren, por ejemplo, en el mes de agosto el consumo fue de 10.000 kilovatios. Todo el mes de agosto de 2018 fue 10.000 kilovatios. ¿Cuánto pagó en su factura el buen caballero? 9.872 bolivianos, casi 10.000 bolivianos solamente en electricidad. Y esto es algo de mediana demanda, me disculpo, no es gran demanda, es mediana demanda. Equivalente a un hotel grande, no enorme, pero grande. Fíjense cuánto se gasta. 10.000 bolivianos al mes solamente en energía eléctrica. Entonces, si uno puede ahorrarse unos bolivianos al mes con el tema de la instalación solar, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, además, y a mí me gusta mencionar esto, cuando nosotros hablábamos de la red tradicional al principio de la presentación, ¿no? De la concepción de cómo fue la idea del tema de las redes eléctricas en su momento y demás, básicamente era de donde se generaba a la red y al uso final. Esto de la generación distribuida nos está abriendo un paso gigante a lo que serían las redes inteligentes, donde todo el sistema está integrado. No solamente las grandes fuentes, sino también las microfuentes y la generación distribuida de muchos aspectos, ¿no? Entonces tenemos una red distribuida. Obviamente esto es ya mirando un poco más hacia adelante, esto no es el presente, ¿no? Ahorita nosotros estamos en esto, red tradicional, pero ya con este tema de la generación distribuida nos estamos yendo adelante y podemos ya establecer los primeros pasos de redes inteligentes. ¿Por qué no pensar en ello? Se puede, claro que se puede. Bien, entonces,
enfocándonos un poquito en el tema de los estándares LEED, porque también era parte del tema, cuando nosotros hablamos del sistema de certificación sustentable LEED, cuando yo estoy hablando de créditos referidos a instalaciones eléctricas y en energías renovables, directamente hay dos puntos que se van a ver impactados, que viene a ser respuesta a la demanda, de alguna u otra manera, y producción de energía renovable. Aquí ustedes dicen 1 a 2 puntos, 1 a 3 puntos. Ah, pero qué poquito. Si no tienes experiencia con esta certificación, puede ser que tú digas, son 2 puntos, 3 puntos. Pero realmente este sistema de certificación es complicadillo, tiene su grado de dificultad. Y conseguir 1 o 2 puntos dentro de este sistema de certificación realmente es bárbaro, es genial. O sea, te ayuda bastante y tienes otro punto, si tú quieres apuntar a un esquema sustentable, puedes decirle, mire, sabe al cliente, ¿no? Puedes decir, ¿sabe qué? Hay la generación distribuida, estamos yendo con el tema sustentable, realmente creo que nos conviene para este proyecto colocar instalaciones solares fotovoltaicas. Entonces ya tienes otro argumento para poder llevar adelante tu proyecto energías renovables, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sistema de certificación EDGE? Con el sistema de certificación EDGE, directamente tengo el punto 30, energía solar fotovoltaica. Aquí ya tengo una ganga, se ahorra bastante y te ayuda mucho a llegar al objetivo. El sistema de certificación EDGE es por porcentaje de ahorro, 20-20-20. Tienes que conseguir ahorro, 20 de agua, 20 de electricidad, 20 de emisiones. Entonces, cuando uno le da check acá y coloca cuánto está ahorrando en porcentaje gracias a la energía renovable, me ayuda mucho a llegar a los porcentajes. He hecho las pruebas en el software y sí, la verdad que ayuda bastante. Te ayuda un montón a lograr el tema de la certificación. Esta certificación es más complicadilla, como les decía, y mínimo necesitas 40 puntos para certificar un edificio. ¿Bien? Mínimo 40. Llegar a esos 40 es todo un logro. Aquí tenemos que llegar a demostrar 20, 20, 20. Y me va a ayudar mucho el tener el tema de instalaciones solares fotovoltaicas, dentro de varias cosas. Y la verdad que quería mostrarles esto, más bien logré conseguir el permiso justo antes de que empiece la certificación. Esta es la primera fachada de instalación solar fotovoltaica aquí en Bolivia. No tiene nada que ver con el tema de la generación distribuida, pero a la vez sí tiene mucho que ver, porque este es otro tipo de aplicación que nosotros podemos tener y podemos plantear para nuestros clientes. Fíjense, esto es una fachada de instalación solar fotovoltaica. Son 30 paneles solares instaladas por personal boliviano en una empresa boliviana, ¿sí? Y está ahorrando, si mal no recuerdo, un 20-30% de la demanda de todo el complejo de oficinas, referido a iluminación y aire acondicionado, si es lo que, si mal no recuerdo. Bien, entonces, en vez de haber colocado los paneles aquí en la parte superior, que es lo que usualmente se hace, ¿no? Aquí en la parte superior o abajo, aquí arriba hubieran entrado, no sé, 10, 12 paneles, más o menos, pero gracias a esta configuración entraron 30 paneles solares. Tienes un ahorro de espacio bárbaro, tienes un ahorro de espacio enorme. Y además, ya tienes la garantía de que esto está funcionando, esto está aquí en el país, no está en otro lado, esto está acá, ¿sí? Recibió un reconocimiento del Green Building Council Bolivia, la verdad que la empresa diseñadora BIA y además la empresa instaladora Ecosolar se pasaron con este proyecto, sinceramente, yo quedé asombrado, quedé admirado, me encantó ir a mirarlo, y bueno, son cosas que ya se pueden llevar adelante dentro del país, ¿no? Entonces, ¿cuáles venían a ser las conclusiones? Es importante llevar adelante el análisis de estos sistemas para los proyectos con personal calificado. Hay oportunidades muy buenas dentro de todo lo que es esto. Estamos apuntando al futuro y, bueno, este decreto supremo nos obliga a cambiar. Antes éramos unos locos entusiastas que queríamos y éramos curiosos, queríamos llevarlo adelante, que lo estudiábamos. Ahora, gracias a este decreto supremo, se generan cambios obligatorios en lo que sería la regulación y además la aplicación de estos temas en todo el tema de la red y a nivel nacional. Bien, entonces eso ha sido todo. Realmente quiero agradecer a todos los presentes. Aquí les dejo una foto muy linda de la ciudad donde yo vivo, Santa Cruz de la Sierra. También agradecer a todos los auspiciadores que han estado presentes. Y bueno, ahí tienen mis datos de contacto y ahorita, bueno, seguimos con lo que sería este coloquio para llevar adelante y resolver las diferentes dudas que ustedes tuvieran y demás. Bien.
Excelente presentación, Joaquín. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido más nutrida de lo que yo esperaba. Vamos a dar paso, por favor, micrófono abierto a las personas que quieran hacer sus preguntas. Comienzo yo. No, perfecto, está bien. Comienzo yo. ¿Existe ya alguna entidad, alguna vivienda o edificio que ya haya empezado, al menos como piloto, con este tipo de instalaciones? ¿O aún no hay ninguna? Hasta donde yo sé, no. Porque antes era estrictamente prohibido hacer esto. Pero si alguien del público conoce un proyecto, por favor díganme. Pero hasta donde yo sé, no. Eso quiere decir que, que ya la reglamentación está lo suficientemente concluida como para intentar hacer una solicitud, digamos, a la entidad, a CRE. O sea, Ok. Ya, explico esa parte. A cuentagotas van sacando más y más cosas, más documentos, ¿sí? O sea, un día uno entra a la página y se topa con que ya sacaron una nueva reglamentación, o sea, no nueva, no la cambian, sino que de lo que había, complemento, de lo que había, complemento. Entonces, por el momento, por ejemplo, si yo quisiera sacar mi permiso para poder ser instalador, ahí está ya todo, me dice, estos son los requisitos, esta es la cuenta de banco, pero no tengo dónde enviarlo. Entonces sigue en construcción. Todavía, hasta este momento, hasta el día de hoy, no está totalmente definido para poder llevarlo adelante. Pero considero importante que estemos como que sobre ello, que estemos al tanto, que estemos atentos, porque cuando esto empieza a funcionar, va a ser tanta información que nos vamos a marear. Nos vamos a marear. Yo creo que si no lo estuviéramos viendo desde ahorita, así como que de a pasos, de a poco, en su momento, si hubiera salido todo de golpe, iba a ser demasiado complicado y tanto los dueños como los ingenieros, los proyectistas, los arquitectos, todos nos íbamos a quedar todos locos y al final, si la información no está clara, no se puede aplicar las cosas. Así que no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Windsor Barral le habla, mi estimado. Quería consultar si en algún momento, o por lo menos no me quedó claro, si se va a monetizar el aporte, digamos, a la red de energía, si va a ser efectivo el pago o cuál sería el incentivo para los usuarios o para las personas que puedan insertar energía a la red. Ok, sí tengo respuesta a eso. Hasta donde pude analizar el decreto supremo, las diferentes reglamentaciones que han sacado, en ningún lugar establece que va a ser efectivo la retribución. Solamente se puede realizar, a ver, permítame recordar, ya. Como les decía, ¿no? Uno puede guardarlo en la cartera, en esa cuenta con la red, y lo puedes tener hasta 12 meses. Después de los 12 meses, eso ya deja de poder ser efectivo. O sea, imagínense un año perfecto donde usted todo el año consumió gracias a la energía solar y además tuvo excedente y todo el año se dedicó a meter a la red, a meter a la red, a meter a la red, a meter a la red y ya. Entonces, en esos 12 meses usted tiene excedentes y tiene en su cuenta de banco, pero solamente lo puede guardar durante 12 meses. Si en 12 meses usted sigue con excedente, se considera energía gratis que fue inyectada a la red. O sea, hasta el momento sale que solamente 12 meses. Pero la verdad que llegar a un consumo del 100% continuamente es que hasta donde yo veo técnicamente casi imposible. O viable. Y posible es, pero viable no estoy seguro. No sé si quedó clara la respuesta, estimado Windsor. Me quedan las dudas. Estos 12 meses, es decir, que el excedente que, poniendo, yo inyectaría a la red, es una especie de crédito para el consumo que pueda tener de la red, pero solamente por 12 meses. Es una especie de trampa, digamos, ¿no? De parte de los prestadores o de las distribuidoras. ¿A qué va mi consulta? A que, por ejemplo, nosotros como empresa instaladora de sistemas de energía solar,
podamos incentivar al cliente de que no solamente va a ser un ahorro, sino también podría monetizar esa carga o esa inyección de energía. A eso voy, porque más que nada ustedes saben que en Bolivia la gente no solamente ve en el ahorro, sino más que nada En lo si puede tangible. tener recursos, ¿no? Sí, Para exactamente. esto. Sí, entiendo el alcance de su pregunta y bueno, por el momento eso no es posible. Hasta donde lo que leí, lo que analicé, en ningún lugar dice eso. Pero la afirmación que le acabo de dar o la explicación que le di hace un momento es muy ambigua a interpretaciones. Entonces considero que hay que esperar a que salga más detalles sobre el mismo. Pero por el momento, y en lo que tengo entendido en base a las consultas que hice, el análisis y demás, es que no se va a poder hacer tangible, o sea, no voy a poder recibir un billete por hacer esto. Simplemente va a ser como un crédito, pero nunca lo voy a tocar. Por el momento eso es lo que sentí. Ahora sí, Perfecto, muchas gracias. no de nada, con todo gusto. Buenas noches. ¿Cómo está Miguel? Buenas Como noches. Joaquín, Miguel Melgar, sí, soy representante de la empresa del TAMET, de aquí de la ciudad de Santa Cruz igualmente. Primero que nada, agradecer la ponencia, la verdad que muy buena. Nosotros tenemos una base ya sólida sobre este tema, pero nos ha aclarado mucho la exposición. Ya creo que hay muy buen dominio del tema. Más que consulta, ya más que pregunta quizás, ya ver si después podíamos contactarnos en privado. Sucede que nosotros somos una empresa que sobre todo hacemos consultoría ambiental, pero tenemos servicios que realizamos para las áreas rurales eh, donde muchos acuden para usar ese tipo de energía, ¿no? Los paneles solares, los focos solares. Ahora Claro. nosotros hemos estado importando algunos de pantallas solares, ya que sirven para las áreas rurales. Obviamente no tienen pues las baterías para apoyo ni nada, pero por desconocimiento la gente no accede a todos los beneficios que puede dar, que por lo que ahora veo y lo que he escuchado en la ponencia, pueden ir a más. Evidentemente está el proceso en desarrollo, pero me gustaría conseguir más asesoramiento de parte de ustedes. Si gustan, voy a dejar mis datos ahí en el comentario para que No, me puedan intercambiar. Con todo gusto, igual ahí en el slide tenés mis datos personales, para eso estoy, ¿no? No solamente para el tema de consultoría, también si hay dudas particulares, ahí tiene mi número de celular y mi correo electrónico. Así que va a ser un placer, Miguel. Listo, no, un gusto de verdad. Y felicitarlo, la verdad que muy buena la exposición, dominio del tema y es muy bueno seguir aprovechando todos los tipos de energía que pueden darse en Bolivia, ¿no? No solamente aprovechar de los hidrocarburos. Exactamente, coincido con usted. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, Marcelo. Sí, buenas noches, ingeniero Joaquín. Bueno, ya aclarando parte de lo que le quería hacer, también agradecido. Soy de Potosí y también, bueno, estamos con algunos proyectos en Tarija y todo lo que se contempla el sur, ¿no? También por la inquietud de conocer un poquito más sobre esta información que estaba ampliando y ya dio una respuesta a la pregunta, una de las preguntas que tenía, ¿no? Prácticamente yo creo que esto es más para el tema domiciliario, ¿no? Y no a una escala industrial, como tal vez se está pensando y se está esperando todavía una normativa que muchos empresarios en realidad a la falta de inversión del Estado se quiere invertir, ¿no? Caso como en Potosí, como es un centro minero de alta demanda de energía y en teoría tenemos un excedente, pero hay serios problemas en el tema de los ingenios que, bueno, los limitan de poder trabajar a su capacidad máxima, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta también en este caso, ¿no? Si a futuro lo están viendo o que está usted más de cerca en este tema, de que se pueda, digamos, reglamentar una generación a la escala industrial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Yo como una empresa privada, eh, obligado a estar, bueno, anclado de la red principal o del comercio, el que comercializa la energía, ¿no? Pero si yo tengo capacidad de generar energía y distribuir también a mis colindantes, o se puede decir a otros ingenios que están al lado, o tal vez generar energía desde una perspectiva ya industrial y inversión privada para cierta población, ya que el Estado no puede ingresar, ¿no? Sería interesante también trabajarlo en ese aspecto, ¿no? Porque
ya que el Estado tiene limitancias y ENDE es el monopolio y también los comercializadores que son un monopolio para el tema de distribución de energía monofásica y trifásica. Bueno, sería interesante tal vez proponer, ¿no?, este tema de también de generar empresas o microempresas de poder proyectarse a este tipo de, o a esta escala de generación industrial, ¿no? Porque lo domiciliario, como usted acaba de decir, ¿no?, el de generar energía, inyectar, consumir en los 12 meses y Dios sabe si va a poder, eh, bueno, consumir lo que realmente inyectado al sistema, ¿no? Yo vi en otros países que visité, bueno, son edificios autosustentables y tienen ese sistema de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un hospital privado que su techo es solar, inyecta su energía netamente para el tema de luz de su edificio, para también su inyección a su banco de baterías y normalmente depende solo de eso y solo tiene el consumo de sus equipos específicos, ¿no?, de la energía distribuida. Entonces, lo que yo quisiera, la verdad, informarme un poquito más sobre esto es el tema de que si a futuro estamos viendo eso de poder inyectar una energía a escala industrial. Le hablo de 1 a 10 a 5 megas o 50 megas, ¿no? Okay. Bueno, la respuesta que le voy a dar es más una visión personal en base a todo lo visto, que algo que realmente pueda concretar, ¿sí? Entonces quiero aclarar eso. Esto es más una respuesta de índole personal, hablando desde un punto de vista técnico y profesional. Considero que sí va a ser posible realizar ese tipo de aplicaciones porque va a ser necesario debido a que nos va a faltar gas. Eso considero. Yo creo que más adelante, cuando se termine de establecer esto, probablemente se pueda llevar adelante este tipo de proyectos porque vamos a necesitar hacerlo. No va a ser porque se quiera, no va a ser, usted dijo la palabra, monopolio. No va a ser tanto si quiere, no se quiere, quien maneja, no maneja, va a ser necesario. Entonces, cuando sea necesario, va a ser obligatorio. Pero vuelvo a repetir, es una opinión personal. Claro, esto también nace, ¿no?, de la preocupación de la población como industria, como usuarios, porque prácticamente es irrisorio de que nos indican que tenemos excedente de energía cuando no podemos venderla, y pero específicamente el tema del costo de energía es elevado, ¿no? Y en Tarija, por ejemplo, es mucho más elevado que en otros departamentos. Entonces, por eso que también había una inquietud de poder tal vez hacer gestión, una inversión privada para poder alimentar a ciertas poblaciones de forma privada, ¿no? Yo considero que deberíamos estar bien atentos al tema porque hay muchos aspectos en la reglamentación que tienen interpretación ambigua y dentro de ello probablemente, o sea, dentro de la interpretación y de los pasos a seguir adelante, se pueda llegar a establecer algo particular. Entonces, considero que deberíamos estar atentos o estar ojo al charque, como decimos por acá, y para ver cómo anda el asunto y ver de qué manera se podría realizar esa aplicación particular que usted menciona. Bueno, le agradezco, ingeniero, y yo creo que también para eso están los colegios y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, para poder reglamentar y poder proyectar también este tipo de proyectos, ¿no? Gracias, hasta luego. No, a usted, hasta luego, hasta luego. Enid Carrión creo que tenía la mano levantada hace un rato. Sí, ¿cómo le va, ingeniero ¿Cómo Joaquín? está? Bueno, en primer lugar, felicitarle, ¿no es cierto? Este tipo de charlas pues siempre llaman a la reflexión y en cierta manera motivan a las personas que están interesadas en el tema de generación distribuida o autoconsumo. Y tal vez eso es importante clarificar para las dudas que tienen las personas que han estado hoy por hoy haciendo las consultas. Lo que consultaban en el tema de que si se puede netear o no netear, es justamente esa la palabra técnica. Ustedes hacen un neteo de la energía que consumen de la red versus lo que pueden entregar, por lo tanto no hay una retribución económica, es simplemente una suma algebraica de lo que entregan versus lo que consumen. Eso es porque es autoconsumo. Cosa diferente es generación distribuida, en donde viene justamente la consulta que hacía el señor de la minera de Potosí, en donde ahí sí pueden ampliarse para que puedan ser autogeneradores. Entonces son conceptos diferentes que se deberían clarificar.
Pero mi consulta más bien iba en cuanto a que sería interesante, se puede hacer un análisis sobre las limitaciones del actual decreto supremo, porque el actual decreto supremo presenta algunos temas, ¿no? Hay una limitación en la capacidad que se puede instalar, puesto que obviamente lo está anclando al consumo que ha tenido usted durante los últimos 24 meses o 12 meses. Entonces, ahí existe una limitación de capacidad que puede instalarse. Primera limitación. Segunda, que únicamente puedan instalar empresas, lo que significa que no está abierto para los consultores o para los ingenieros en libre ejercicio, sino que tendrán que esperar que existan unos requisitos para que solo las empresas puedan instalar. Ahí viene otra limitación. Y otro tema tal vez sería interesante que se analice la mini generación eólica como generación distribuida, porque tiene total apertura para este decreto supremo. La mini generación eólica, al igual que la solar fotovoltaica, es una generación que proviene de fuentes renovables. Usted instala el mini generador eólico, tiene un inversor, puede conectar directamente a la carga o puede conectarse a la red, tal cual un sistema solar fotovoltaico. La única limitación que tenía hace algunos años atrás era el efecto ruido, pero hoy por hoy está a menos de 50 decibelios, por lo tanto se convierte en una opción como generación distribuida. Ustedes en Santa Cruz es uno de los principales lugares donde tienen generación eólica, justamente en Bolivia. Todos los parques, ¿no es cierto? Están Guarnes, Soldados, todos los parques están en Santa Cruz. Entonces sí sería interesante que se pueda manejar el tema de la mini generación eólica porque el recurso que tienen es bastante bueno, cosa que lo pueden comprobar en el Atlas Eólico Mundial que está libre y de libre acceso en la web. Entonces sería interesante, porque todos los países no solamente hablan de generación solar fotovoltaica para mini generación o para generación de autoconsumo, sino también otro tipo de fuentes como la eólica e incluso para sistemas aislados, lo que tiene que ver con los biodigestores o bioconsumo. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Denise, por las diferentes aclaraciones. Siempre es un placer, ¿no? Cuando tenemos personas también entendidas en la materia y también que están de la mano con estos asuntos para poder aportar más y enriquecer lo que sería este tipo de espacios, ¿no? Que es sencillamente espacios donde, curiosos del tema, estamos explorando y llevando adelante de la mejor manera posible cómo funcionan estas cosas que vienen a ser nuevas para muchos, ¿no? Entonces, gracias por el aporte. ¿Arquitecto? No, yo también quería agradecer a Edith por su intervención. Es importante este aporte, Enid, perdón, ¿no? Su nombre, el aporte y las distintas puntos de vista y bueno, también buscarle cuáles son los puntos negativos o los lados oscuros que pueden tener las normas, ¿no? Pero gracias por la intervención y por aportar, digamos, estos otros matices que están dentro de esta misma reglamentación. Eso. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere levantar la mano? No sé quiénes está. Está Antonio y Miguel. Sí, hola, buenas noches. A ver, tenía una duda. Si eres propietario de un edificio y quieres instalar, bueno, una fuente de energía en la azotea, por ejemplo, para sufragar los gastos de la luz común, de las zonas comunes del edificio. Como propietario, luego puedes pasar ese consumo en las expensas que se pasan habitualmente en la comunidad. ¿Eso está permitido o no? A ver, ¿me podrías replantear la pregunta, por favor? Creo que no, creo que una parte que no logré completar. Y como propietario de un edificio, muy bien. Tengo un edificio, pero evidentemente, digamos, los apartamentos se han vendido a los correspondientes propietarios, pero estoy valorando instalar en el techo paneles fotovoltaicos para, digamos, el consumo de las zonas comunes, ¿vale? Pero evidentemente, para sufragar esa inversión, lo que quiero es seguir cobrando a los propietarios de los apartamentos las expensas correspondientes al consumo. De esta manera, poder financiar o pagar esa instalación.
¿Eso se permite o por ello acabaría entrando en el modelo de distribución? Se puede, eso depende directamente de cómo esté planteada tu instalación eléctrica interna. O sea, no, legalmente hablando, no observo ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Supongo que lo mínimo que tiene que haber sí es que la comunidad de vecinos esté legalmente establecida, cosa que es muy reciente, al menos en Santa Cruz de la Sierra. Supongo que en La Paz están un poco más adelantados. Aquí en Santa Cruz recién estamos empezando a vivir en edificios, ¿no? Y muchas veces no hay comunidades de vecinos que se establezcan. Poco a poco ya se están haciendo entidades públicas legales, digamos, para poder trabajar en comunidad de todo lo que es la sociedad de vecinos de un edificio, ¿no? Creo que en La Paz están un poco más adelantados con eso, y supongo que siendo una entidad, digamos, ya representada o con un cuerpo legal, no creo que haya ningún problema, pero creo que eso debería ser un requisito, ¿no? Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Ok, Miguel, me parece. ¿Miguel tiene una pregunta o se quedó con la mano levantada? no sé. Miguel. Perdón, Hay una me quedé con la pregunta mano acá. levantada, me quedé con la mano levantada. Acá hay una pregunta de, bueno, ya. Dice, Abajo, una pregunta, ¿cuánto paga por kilowatt o la red, dice? A ver, ¿cuánto Sí. paga por megavatio la red? Y bueno, dependería de la formulita que les mostré anteriormente y además de la diferencia entre cuánto voy a consumir y cuánto voy a dar. Entonces no podría darte un precio así, no. Entonces, depende de varias cosas. Ojo con el término pagar, ¿no? Que se acaba de aclarar. La red no te paga, te bonifica, si se puede decir, porque Creo que sería mejor término. no hay ningún importe económico que te puedan pagar. Es decir, sería raro que siempre llegues y estés en positivo para que algún día al final de año te den dinero, cosa que no creo que pase, ¿no? ¿Qué pasaría con eso, Joaquín? Si todo un año estás en positivo, imagina que tienes un sistema eólico brutal, digamos, ¿no? Te echaste de todo el terreno con luz solar y todo un año siempre estás en positivo. ¿Qué pasaría? ¿En algún momento la red te tiene que decir hasta aquí o qué pasaría? ¿O almacenas para los años venideros? No, directamente después de los 12 meses, eso se considera energía retribuida a la red sin costo. O sea, ahí ¿Está murió. estipulado en la red, en la ley? ¿Hay algo de eso referido Sí, a...? sí, así como lo acabo de decir, así está. Vaya. Una palabra más, una palabra menos, pero así está. También imagino que va a ser un consenso, digamos, de cada distribuidor en cada ciudad, ¿no? O sea, una reglamentación especial o una adecuación de esta reglamentación en cada ciudad con el operador por el tema de costos y de su sistema, ¿no? Asumo, ¿no? A ver. Para determinar los costos, no sé qué, podría ser, digamos, que CRE podría determinar uno en de otro, por, la verdad, A ver, pensaría aquí que sería así una reglamentación. Yo considero que este ítem, el CET, cargos tarifarios de energía, ese va a estar limitado por la AETN y por el distribuidor. Y el precio de energía inyectado en bolivianos, bueno, también. Así que va a haber un poquito de los dos. Habría que esperar realmente porque son varios parámetros para determinar este y este de acá. Que no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer yo, ¿no? No lo tenemos que hacer nosotros. Esto va a venir en un listado donde va a decir este es el precio de este año, mensual, no lo sé, ¿no? Pero sí inclusive hay una referencia de precios dentro de este documento que me dicen si es de biodiesel vale tanto, si es oil gas viene tanto. Eso es para sistemas aislados, ¿no? Los que no están conectados a la red y son alimentados por generador de diésel, por ejemplo, que eso ocurre muy, muy seguido en áreas rurales, ¿no? Si tienes tu generador de diésel, entonces vas a tener un precio por el generador de diésel. Si tu generador es a gas, por decir, vas a tener otro precio. Esto es para los que no están en la red, ¿no? Y para los que están en la red seguramente va a depender de la demanda, de la categoría y otros factores.
Bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien más quiere levantar la mano o directamente abrir el micrófono. Lo dejamos un par de segundos abiertos y si no, procedemos a dar por finalizado el webinar. Buenas noches, ingeniero Joaquín. Yo soy estudiante de la carrera igual electromecánica. Me llamó bastante la atención lo que iba a exponer. Mi pregunta es, ¿dónde puedo acceder para poder bajar la información del decreto, para poder nutrirme más de información? Porque me llamó bastante la atención y quiero leerlo, ¿no? Para aprender. ¿Qué tal, Coimbra? ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Darwin. ¿Cómo estás, Darwin? Qué gusto. La verdad que a mí me da gusto cuando estudiantes están en este espacio. Bueno, les acabo de colocar el link de donde pueden encontrar la fuente de información de donde saqué todo, básicamente. Les adelanto, se van a marear. Es mucha terminología legal. Aquí en el marco legal tienen el decreto supremo. Luego, si me voy para atrás, tengo los procedimientos, que es de donde básicamente saqué toda la exposición. Los aranceles para el trámite de empresas, procedimiento de empresas dedicadas a la elaboración de proyectos, registro de empresas, recolección y remisión de información, técnico comercial. Y bueno, aquí lo que más nos interesaba el día de hoy, procedimiento para la determinación de la retribución, bla, 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 bla. Entonces, tú lo abres aquí. Y aquí lo tenés. Mira, todo esto es palabrería, ¿no? Entonces, sí. O sea, son términos legales, ¿no? Son las referencias legales. Básicamente lo que a mí me interesa está, si no me equivoco, aquí comienza lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace complicado en ocasiones el analizar estos temas, porque tiene demasiados términos, demasiadas referencias que, bueno, te mareas si no estás metido en el tema, ¿no? Aquí lo que Ni nos mencionaba, que sí es correcto, digamos, net metering, net billing, que son términos nuevos. Aquí está la fórmula que les mostré. Y bueno, aquí está la lista de precios que les mostraba, ¿no? Para una aplicación específica, de acuerdo a dónde está ubicado. ¿Sí? Entonces, son ejemplos, ¿no? Eso es para cómo elaboraron su documento. Y luego, ¿qué más tenemos? Aquí hay un instructivo. Costo de certificación para los aranceles, requisitos para empresas instaladoras. Y bueno, esta ya la cuenta bancaria, donde vas a depositar para hacer tus registros. Y 2 webinars que fueron organizados por la AETN. Se los recomiendo ya, si tienen la base del día de hoy, van a estar lo suficientemente capacitados para poder entrar y comprender estos webinars. Son un poquito técnicos, pero se logran comprender, se logran comprender. Yo creo que la socialización de este decreto supremo y de sus posibilidades es bastante importante, ¿no? Entonces, en el link que les pasé en la cajita de chat, ahí pueden descargar todo eso, sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. No, de nada, un gusto. Bueno, genial. Yo pienso que si dejó muchas dudas, está bienísimo porque se nos pica y vamos a comprometerte para un segundo capítulo, querido Joaquín. Y bueno, y a la gente interesada también que esté ahí, podemos organizar una segunda versión de esto, aclarando otros puntos. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un poquito de lo que sé con los presentes y bueno, para eso estamos todos nosotros, ¿sí? Yo creo que el rol del profesional es también llevar adelante a la población en el tema que uno domina para desarrollarnos todos con integración, que esa es la base de la sustentabilidad, ¿no? O sea, me encanta la sustentabilidad, entonces se aplica a todo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a todos los participantes, gracias por las preguntas. Espero que se generen algunos vínculos. Nosotros vamos a colgar esta presentación igual en Queco Construyendo Bolivia. No sé, Roy, si lo vamos a colgar en algún otro lugar. También te lo voy a compartir en la página de la Fundación Ciudades y Pueblos Sustentables va a estar también.
Ya, y también te la voy a compartir a ti, Joaquín, por si lo quieres poner, no sé si tienes algún grupo con el ASHRAE para que lo puedas también tener presente. Y bueno, tus datos están en esa presentación para las personas que quieran volver a referirse al ingeniero Joaquín, por si quieren hacerle dudas o contratarlos para alguna cosa. Bueno, damos por cerrado el webinar. Muy agradecido, que tengan buenas noches y espero que tengamos un segundo evento antes de que termine este año relacionado con este tipo de inquietudes, sobre todo desarrollo referidos a la sustentabilidad. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta una Gracias. próxima. Chao, chao. Adiós.